Hoy entonces, primero que todo hemos venido hablando acerca de la escatología y hemos venido hablando los eventos futuros y presentes que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad. Y más ahora que estamos teniendo evidencias de mano, de muy cerca, con todo lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros como cristianos no podemos asustarnos, ¿verdad? No podemos asustarnos porque pues tenemos primero a Jesús, segundo su palabra y tercero la convicción de que nosotros hemos sido realmente lavados por la sangre del Cordero, que somos hijos de Dios, como es lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, el verso 12, dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre se les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si entonces nosotros somos hijos de Dios, pues nosotros no tenemos ningún temor. Dice la palabra que en el verdadero amor no tiene temor. En el verdadero amor no debemos tener temor. Y si estamos en el verdadero amor que es Jesús, pues entonces no debemos tener temor. Hemos hablado los miércoles anteriores, incluyendo los domingos, los dos domingos pasados, acerca de Daniel, el capítulo número 9. Y yo exponía el domingo pasado acerca de las 70 semanas que están escritas en la profecía de Daniel. Y esta profecía es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. O sea, la profecía como tal no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo la profecía? Que al cumplirse la profecía, obviamente que sí afecta a la iglesia por los eventos que están sucediendo o que van a suceder. Mas, sin embargo, quiero hacer claridad que las semanas 70 o las 70 semanas no tienen que ver con la iglesia. Simplemente están tocando a la iglesia por los eventos que están sucediendo. Entonces, el libro de Daniel está diciendo en el capítulo 9 que 69 semanas van hasta Jesucristo, que hay una semana de 7 años, son periodos de 7 años, no de 7 días, esto tiene que quedar claro, y que esa primera semana son 7 por 7, son 49 años para que se edifique el muro de Jerusalén, el primer muro de Jerusalén, porque ya ha sido destruido. Entonces ese es el primer muro que se construye. Luego vienen 62 semanas de 7 años para un total de 483 años en su totalidad. Hasta ahí faltaría todavía una semana de 7 años, que es la semana 70 que habla Daniel. Entonces estamos hablando ahí hasta Jesucristo, hasta el Mesías o hasta el Cristo que ha sido levantado. Son 483 años profetizados. Cristo es levantado en la cruz del Calvario y luego hay un paréntesis, y el paréntesis es la iglesia de Jesucristo. Recuerde que Jesús vino primero al pueblo de Israel, pero dice la palabra claramente: a los míos vine, pero los míos me rechazaron. Entonces el pueblo de Israel, viendo a Jesús, viendo al Mesías, viendo al Cristo, no lo reconoció como su Salvador, sino que simplemente lo vio como un charlatán, e inclusive hicieron un intercambio con Barrabás en ese momento. Entonces, lamentablemente fue crucificado. Digo lamentablemente porque sí tenía que ser crucificado para que la iglesia o para que los gentiles o el mundo gentil pudiera entrar. ¿Y pudiera entrar a qué? A la salvación, porque nosotros estábamos excluidos de la salvación. Inicialmente fue el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, como lo rechazó, entonces ahí queda año 483. Luego entonces inicia ahora sí el paréntesis de la iglesia, y ese paréntesis de la iglesia es precisamente este tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, entonces estamos en el año 2020. Año 2020, siglo XXI. Y en año 2020 o siglo XXI, pues estamos todavía en la etapa de la gracia. La iglesia ha sido dividida en 6 periodos, o la historia de la iglesia ha sido dividida en 6 periodos. Iniciando en el periodo primitivo, hay un periodo intermedio y finalmente pues encontramos el periodo moderno o contemporáneo, que es el que actualmente vivimos. Eso le corresponde a la historia de la iglesia, pues yo no voy a hablar sobre historia de la iglesia, porque es otra materia
aparte, pero obviamente que se toca. Entonces, en el año 2020, pues es el año que estamos viviendo y hemos encontrado ahora que se han cumplido muchas profecías del libro de Daniel, de Apocalipsis, de Ezequiel y de todos los libros proféticos que hablan del pasado, del presente y del futuro. Entonces, ahora estamos en este momento en una disyuntiva y la disyuntiva es qué vamos a hacer en este tiempo que estamos viviendo y que es una cuarentena, que el mundo lo ve simplemente como una pandemia que va a pasar y que ya no hay, vamos a después de 2 meses, 3 meses, esto va a volver a su normalidad. Pues realmente no creo que volvamos a la normalidad. Este punto va a marcar. Ya no vamos a poder, va a marcar eventos importantes en nuestra vida y ya no vamos a poder mercar como mercábamos antes. Si es que el Señor no viene antes. Porque ahora mercamos de otra manera, hay que hacer filas en los supermercados, ahora habrá que hacer filas en los restaurantes, habrá que todo el tiempo estar usando guantes o elementos de seguridad que nos ayuden a no contagiarnos porque el virus va a continuar, aunque encuentren la cepa o la vacuna para que podamos tener pues una gran ayuda con este tema. Pero aún así, nosotros estamos en este momento en un momento crucial. En un momento crucial donde nosotros tenemos que tomar decisiones para seguir al Señor o para no seguirlo, sencillamente, o para creer o para no creer. Y pues en todo ese orden de ideas, como hemos hablado, de las profecías de Nehemías, de las profecías de Jeremías, de las profecías de Daniel, de las profecías de Ezequiel, de las profecías de Tesalonicenses inclusive, que habla sobre varios eventos importantes. El evento más importante donde muchas congregaciones, lamentablemente digo congregaciones, algunas sectas, religiones o instituciones teológicas no creen en el rapto de la iglesia. Rapto de la iglesia o la parusia, que es lo que hemos también venido hablando en las diferentes predicaciones. El mismo Jesús lo ha venido hablando, todo Ezequiel lo está diciendo claramente, etcétera, etcétera, pero la gente todavía no lo tiene claro. Para que ocurra el evento 70, en la semana 70, que es lo que hablaba yo el domingo pasado, tiene que primero ocurrir el rapto de la iglesia. No es posible. Hay diferentes estudios que dicen que la tribulación va a ocurrir o que el rapto de la iglesia más bien va a ocurrir al inicio. Otros dicen que el rapto de la iglesia va a ocurrir a la mitad de la tribulación, o sea, a los 3 años y medio, 1290 días, y otros van a decir que va a suceder al final de la tribulación. O sea, que la iglesia va a pasar toda la tribulación. Eso es lo que hay algunos estudios o eruditos que dicen que eso va a suceder. Sin embargo, no es posible. ¿Por qué? Por varias circunstancias. Porque Dios ha lavado a la iglesia, primero con la sangre del cordero. Segundo, porque Él ha hecho el paréntesis para que ahora sí tratar en la semana 70 con el pueblo de Israel, que es el que no ha creído, porque la iglesia es la que ha creído y la iglesia es la que hoy está ejerciendo el trabajo de predicar el evangelio al mundo entero. Bueno, entiéndase bien que también la iglesia de Cristo, la verdadera, es la que está haciendo el trabajo, porque hay otra parte de la iglesia que no es iglesia. Es una iglesia que lamentablemente tiene mala enseñanza, malas doctrinas, que se ha lucrado lamentablemente con el mundo, que se han hablado cosas que no son los grandes apóstoles o apostolobos, como le llaman por ahí, etcétera, 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 y donde se siguen lamentablemente a muchos hombres y a muchas doctrinas de hombres, pero que no estamos siguiendo la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, tener discernimiento como iglesia de Jesucristo. ¿En qué momento estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿Y qué es lo que va a suceder en los tiempos finales? También dijimos, para dar ya inicio a toda la enseñanza, dijimos que el Señor creó, el Dios eterno ha creado el mundo en 7 días. Para Dios puede ser para nosotros puede ser 7 días, pero para nosotros también puede ser 7000 años o 7 etapas. Pero para Dios simplemente no hay tiempo. Recuerde que Dios es alineal. Dios, como es alineal, no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces, eso quiere decir que un día para el Señor es como 1000 años como un día, una hora como una semana. O sea, no hay problema con el tiempo. En el Génesis se está explicando que son 7 días. Dice la palabra que en 6 días Él ha creado todo el universo, Él ha creado el cielo, Él ha creado la tierra, Él ha creado los animales
y que en el sexto día creó al hombre. Entiéndase bien que el hombre no es perfecto, por eso no llegó al séptimo día. Yo dije la vez pasada que el número 7 significa perfección. Por eso Dios creó al hombre en el número 6, en el sexto día, que significa imperfección. Nosotros necesitamos de Jesucristo, de llegar al reposo verdadero para llegar a ser plenos, para tener plenitud, llegar al 7. Si nosotros estamos en el 6, sencillamente somos humanamente pensando como humanos, viviendo como humanos, que claro que lo somos, pero no tendríamos el soplo de viento de vida. Cuando nosotros tenemos al Cristo eterno en nuestras vidas, habitando en nuestras vidas, entonces llegamos a la plenitud, que es lo que habla Colosenses el capítulo 10. Colosenses 2:10, perdón, dice claramente que Él es el pleroma y que Él es el que nos llena, que nosotros estamos completos en Jesucristo. Cuando llegamos a esa plenitud, ya entramos al 7. Entonces, Él dice que en 6 días o en 6 etapas o en 6.000 años, cualesquiera que sean, como se quiera interpretar, ha creado todo el universo, ha creado al ser humano en el día sexto, y en el séptimo día dice que Él descansó, o el primer día de la semana dice que Él descansó, que Él reposó. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel rindiera gloria a Él, rindiera alabanza a Él, lo adorara, lo sirviera, le diera toda la magnificencia y toda la importancia de lo que es Dios como tal. Pues de la misma manera, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Cristo ha sido lavada por la sangre de Jesús, del Cordero. ¿Cómo ha sido lavada por la sangre del Cordero? Pues nosotros entonces rendimos culto el día del Señor. Entiéndase bien que el día del Señor en la Biblia está hablando de muchas cosas. El día del Señor puede ser el día del rapto, el día del Señor puede ser la segunda venida, el día del Señor también es el día donde Él resucitó al tercer día de haber muerto, o sea, el día domingo. Él murió un día viernes y resucitó al tercer día. Estamos en plena Semana Santa del mundo tradicional católico, porque nosotros los cristianos no celebramos una Semana Santa o la mal llamada Semana Mayor. El mundo tradicional pues llama a la Semana Mayor o la Semana Católica, o la Semana Mayor o la Semana Santa. En el mundo religioso se le llama Easter o se le llama Pascua, ¿sí? Pascua, que significa pasar por alto. Pues este fin de semana, el fin de semana que acabo de pasar, lo llamaban entrada triunfal de Jesucristo. Cuando Él entra a Jerusalén con el burrito, ¿verdad? Y con los ramos, Él entra triunfante a Jerusalén para ser proclamado como rey. Sin embargo, pues usted sabe que Él sí fue proclamado como rey, pero que lamentablemente pues lo llevan a la cruz del Calvario. Digo lamentablemente entre comillas porque esa es la victoria nuestra. Y finalmente, pues Él resucita, el viernes es muerto, resucita el tercer día, y al resucitar el tercer día, pues ese es el día del Señor. Por eso la iglesia cristiana no celebra el Shabbat. El Shabbat es para el pueblo de Israel, que se le dijo que perpetuamente adoraran a Dios el Shabbat, en el día sábado, al pueblo de Israel. La iglesia no celebra el Shabbat porque nosotros hemos entendido que Jesucristo resucitó el tercer día y ese es el día del Señor. Por lo tanto, el domingo no es que nosotros adoremos al Señor porque el calendario griego fue cambiado y entonces nosotros tomamos ese día para adorarlo. No, sino porque nosotros sabemos que el día del Señor resucitó el día domingo. Por lo tanto, como iglesia lo servimos el día domingo y le adoramos el día domingo. Entonces, el reposo o el día de reposo realmente es el día de Cristo, que es Cristo mismo. Él es nuestro reposo, y hasta ahí llega, hasta ese momento llega realmente la semana 69 hasta Cristo. Luego está la iglesia, como acaba de mencionar, y para que se dé el hecho de que la semana 70 inicie, tiene que haber primero rapto de la iglesia. La iglesia que lo adora, la iglesia que le sirve, la iglesia que le busca, la iglesia que está permanentemente en relación a la palabra y en comunión con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? El rapto de la iglesia. El evento próximo que va a ocurrir en el mundo, que no sabemos si es dentro de un mes, 2 años, esta noche, 3 años, es el rapto de la iglesia. Y por lo cual nosotros estamos atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Puede que pase, puede que no pase, pero los eventos sí se están dando.
En todo ese orden de ideas, pues hoy estamos viendo Apocalipsis, el capítulo número 1. Apocalipsis, el capítulo 1, pero tenemos que ver un marco histórico. Tenga por favor su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, por favor. El capítulo número 1 de Apocalipsis, perdón, es bien importante que nosotros empecemos a entender la introducción y el marco histórico. La palabra o el término Apocalipsis como tal significa lo siguiente. Apocalipsis significa correr el velo o Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis como tal. Correr el velo o revelación. Es completamente diferente a escatos. La palabra escatos viene del griego que significa futuro. Es otra cosa muy diferente. La escatología es tiempo del futuro o tiempo del fin, tiempo del fin, tiempo del futuro, son la palabra escatos como tal, y apocalipsis significa revelación o correr el velo. Entonces debemos tener diferencia lo uno con lo otro. Escatos o escatología abarca todas las profecías de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que me está hablando del tiempo futuro que va a suceder. Eso es escatología, del fin del mundo, los eventos del fin. Y dentro de la escatología pues está el libro de Daniel, por ejemplo. Dentro de la escatología hay una escatología muy importante, y esa a veces no la tenemos en cuenta, y es el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Ese capítulo 24 es la escatología de Jesús. ¿Qué mejor escatología que esa? A veces nosotros pensamos mejor en la escatología de Daniel, porque pues Daniel tuvo, el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, él le interpretó el sueño, entonces decimos esa es la mejor. Sí, claro que está ahí. De hecho, pues habla también sobre los imperios, que eso lo veremos también después, los diferentes imperios, y veremos, le hemos hablado sobre la Comunidad Económica Europea, que son las alianzas humanas que actualmente están viviendo, incluyendo el PRAC, porque el PRAC, aunque está en el divorcio con la Unión Europea, ahí todavía continúa, pero pronto va a salir. Entonces, ahí están las alianzas humanas, y eso fue visto por Daniel, o por Nabucodonosor, y Daniel le revela el sueño. Así que todo eso tiene que ver con escatología, tiempo del fin. Y dijimos que Apocalipsis es sencillamente correr el velo y la revelación. ¿La revelación de quién? ¿De quién? Por ejemplo, todo el mundo habla que esta es la revelación de Juan, del Evangelio de Juan. No, no es la revelación de Juan. No es la revelación de Juan. Es la revelación de Jesucristo. Es que estamos confundiendo el Evangelio. Yo escucho muchas personas diciendo que esa es la revelación de Juan. No es la revelación de Juan. Es la revelación de Jesucristo dada por medio de un ángel a Juan. Hay que saber interpretar correctamente lo que dice la palabra. Entonces, estamos entendiendo que el evangelista o el apóstol Juan es el único de todos los apóstoles que ha quedado vivo, porque todos los apóstoles han dado su vida. La palabra mártir viene del griego martureo, que significa eso, ser un testigo que hasta da la vida. Ellos dieron su vida. El primer mártir de la iglesia, pues ustedes ya saben que es Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia, y lo que es peor aún, por ejemplo, el apóstol Pablo es partícipe de la muerte de Esteban. Pero ahora Pablo es el apóstol último, como un abortivo, dice él mismo, que no vio a Jesús físicamente, pero que lo vio por medio de la visión que él tuvo cuando él iba camino a Damasco y cae, no del caballo, porque muchos dicen que hay un caballo, y no dice que cae y queda ciego. Todo el mundo dice que cayó de un caballo. No sabemos. Simplemente cayó y quedó completamente ciego durante 3 días, hasta que vino el profeta Ananías, oró por él y quedó completamente sano, para que ahora sí él pudiera predicar el evangelio. Pero durante esos 3 días Dios trató con el corazón del apóstol Pablo para que él ahora no fuera un perseguidor de la iglesia, sino que él fuera ahora el apóstol de los gentiles.
un hombre con doble nacionalidad, un hombre con estudios en la teología diversa además, y pues era un doctor de la ley, un hombre muy preparado, con mucho conocimiento, pero lo que es mejor aún, con ahora sí teniendo una relación profunda con el Salvador. Entonces ahí él inicia pues a predicar el verdadero evangelio. Esteban ha sido el primer mártir y ahora pues empieza todo un efecto de mártires a partir del primer siglo. Todo es el marco histórico y la introducción de lo que es el Apocalipsis. Y no hemos entendido la profundidad de ser mártires. Hoy pensamos que ser cristianos es simplemente ir a una iglesia y cantar 3 coritos y aplaudir como locos muchas veces, pero ser mártir va mucho más allá. Ser mártir es dar la vida. Ser mártir es que yo, como testigo de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que Él ha operado en mi vida, yo tengo que ser testigo para otros. No somos testigos de Jehová, sino somos testigos de Jesús. Y como somos testigos de Jesús, ahora nosotros podemos dar la vida a otros, porque Él nos dio vida a nosotros. La Biblia dice claramente en el libro de los Efesios, el capítulo número 2, dice claramente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Él nos produjo ahora la vida espiritual, y como nos produjo la vida espiritual, ahora nosotros vamos a llevársela a otros que no tienen vida espiritual. Eso es ser mártir, martureo. Entonces, vuelvo y repito, muchas personas hoy en la iglesia piensan que ser cristiano o ser evangélico es ir al culto el domingo, cantar, llenar un sobre con un diezmo, el que sea, y ya, y nos vamos para la casa, y eso es todo. Pues sabe una cosa, Dios nos ha movido la banca en estos días, a todos los cristianos, nos ha movido nuestra fe, nos está zarandeando a ver si realmente nosotros somos genuinos cristianos, si realmente nos estamos congregando de esta manera, si realmente estamos buscando al Señor como debe ser, si realmente estamos conociendo su palabra, si estamos tomando tiempo de oración y si anhelamos cada día más su palabra, y anhelamos además de eso la coinonía, la amistad, la cercanía con mi hermano y mi hermana, que lamentablemente no la hemos podido tener físicamente, pero que ahora estamos reunidos de esta manera. Entonces nosotros realmente tenemos que saber si somos testigos, y cómo sabemos que somos verdaderos testigos: cuando nosotros vamos y llevamos el evangelio a otros. No cuando repartimos trataditos por la calle diciendo conviértete, 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 el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. No, no es verdad. Dios no ama a todo el mundo. Dios no ama a todo el mundo. La Biblia dice que Dios amó, que es completamente diferente. Pasado, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ahora, a partir de ese momento, Él tiene unas condiciones. El amor de Dios es condicionado a... La gente piensa que no, que yo puedo fornicar, adulterar, emborrachar, hacer lo que sea, apartarme de Dios completamente y ya, y Dios me va a seguir amando. Dios tiene misericordia, es completamente diferente. Dios sí sigue teniendo misericordia del mundo entero. Es más, hasta el día de hoy Dios tiene misericordia. Este evento que está pasando, pues es un evento precisamente de misericordia, de llamar al mundo al orden, de llamarle la atención, de decirle: mire, yo quiero que usted se detenga. Como no se quiere detener porque usted ama más su trabajo, como no se quiere detener porque usted ama más sus cosas, yo voy a hacer que se detenga para que se quede en su casa, para que reflexione y para que me mire a mí, para que me observe a mí, para que me busque a mí. Es una oportunidad bellísima que Dios nos está dando para que nosotros reaccionemos a ese amor. Dios tiene expectativas y nosotros tenemos que reaccionar en pro de ese amor. Entonces, todo el tema de la escatología bíblica es el tiempo del fin, y el Apocalipsis sencillamente es correr el velo. Es correr el velo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora bien, los 3 primeros versículos del Evangelio el libro de Revelación de Apocalipsis nos está hablando primeramente de las cartas que han sido dirigidas a una iglesia o a las iglesias. Pero para entender esto, nosotros tenemos que verificar en qué año fue dado, y el apóstol Juan se encuentra
exiliado en la isla de Patmos. Dijimos que él es el último de los apóstoles y él ha sido quemado lamentablemente en una paila de aceite ardiente. ¿Dónde está eso? Los libros históricos lo dicen, porque usted me va a preguntar, ¿dónde dice eso en la Biblia? Hay gente que me dice, ¿dónde dice que el apóstol Pablo tenía zapatos de color café? Un ejemplo, estoy colocando aquí ejemplos. A veces nos vamos a las cosas más meticulosas, pero los libros de la historia, empezando por los historiadores judíos del primer siglo, ellos han visto, han testificado, y la misma Biblia nos ha dicho que el apóstol Juan es el último de todos los profetas, o el último de los apóstoles, perdón, que quedan, y él es el que está escribiendo allí el evangelio, el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Él ha sido quemado, él quedó quemado físicamente. En las películas de Hollywood él sale con barba, sale lindo y sale con pelo blanco. Pues no es verdad. Él quedó como una uva pasa, viejito, arrugado, quemado completamente, y luego fue llevado a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, el ángel, se le presenta un ángel a él, y ese ángel empieza a darle la explicación y la revelación de la visión de todo el Apocalipsis. Eso es lo que está haciendo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces, para interpretar bien o correctamente todo el Apocalipsis como tal, hay diferentes escuelas. Dije el domingo pasado que hay una escuela que se llama la escuela preterista o la escuela historicista. Esa escuela preterista o la escuela historicista está diciendo que los eventos que están descritos en Apocalipsis son eventos del primer siglo, que ya pasaron, que ya sucedieron, y que esos eventos no se van a volver a dar hoy en este tiempo. Por eso la iglesia tradicional católica pues anda muy tranquila de alguna manera y no explican estos temas, porque si explicaran estos temas, pues entonces mucha gente saldría de ese lugar. Tendrían que salir de ese lugar y estarían diciendo, la gente le diría a la iglesia tradicional, ustedes han sido mentirosos durante un periodo de 18 siglos, porque realmente la iglesia católica o tradicional nació en el siglo IV, no en el siglo I. En el siglo I nació la iglesia verdadera en Jerusalén. En el siglo IV nació la iglesia tradicional católica con el edicto que se da por Constantino en el siglo IV. Y ahí es cuando inicia, en el 313 más o menos, está iniciando la iglesia católica tradicional. No inicia, porque la iglesia verdadera, genuina, la funda Jesucristo en Jerusalén. Es que esto es bien importante por mera lógica. Pero a veces se cree más en la iglesia tradicional católica que realmente no fue fundada por Jesucristo. Es más, la iglesia evangélica tampoco. Simplemente él dejó su iglesia. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa salir fuera de. ¿Hemos salido nosotros fuera de este mundo? Físicamente no, pero espiritualmente sí. Hemos salido del sistema o de la corriente de este mundo. Eso significa eclesia. Por lo tanto, usted y yo hoy somos iglesia. ¿Se da cuenta que no necesitamos 4 muros para reunirnos como iglesia? Una cosa es que el auditorio nos sirva como un lugar o un recinto de reunión donde todos nos podemos encontrar y podemos rendir el culto, pero realmente la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Nosotros somos el templo de Jesucristo, por lo tanto usted tiene el valor como iglesia. Volviendo al tema, les estaba contando que el Apocalipsis ha sido interpretado de la manera historicista o de la manera preterista. Que por eso la iglesia tradicional ha interpretado estos eventos apocalípticos o estos eventos de la escatología como eventos del pasado, como eventos que ya sucedieron y que no van a volver a suceder. Esa es la primera interpretación que se da. La segunda interpretación es la interpretación idealista o la interpretación espiritualista, que esa interpretación del Apocalipsis todo lo está llevando a algo espiritual. Simplemente todo va a ser espiritual, todo va a ser en forma de parábolas, todo va a ser en forma de algo imaginario, idealista, como la palabra lo dice, algo idealista, pero que sencillamente no va a pasar. Que este evento, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, que es el evento de
de la pandemia que estamos viviendo. Es un evento, sí, de 3, 4, 5 meses o un año, no sabemos, pero que va a pasar y que nos va a dejar alguna enseñanza espiritual y ya, no más. O sea, que no va a tener realmente como algo profundo, y además que no va a tener una acción por medio de esa situación hacia la iglesia, hacia el mundo entero, hacia el mundo, hacia los amigos, hacia la iglesia y hacia el mundo. Tres aspectos importantes porque no hemos entendido esa parte. Entonces, todo lo espiritualiza o todo lo idealiza. Y finalmente encontramos otra escuela que, más que una escuela, quiero que entendamos, es realmente la verdadera interpretación. Hay que tener dos cosas importantemente claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que nosotros debemos tener una hermenéutica bíblica bien organizada. Hermenéutica es interpretar correctamente los textos. Exégesis es extractar correctamente el texto sin hacer una eisegesis, que es cambiar completamente el valor del texto. Eso es bien claro que lo entendamos para poder explicar el Apocalipsis o cualquier otro libro de la palabra. Perdónenme. Entonces, nosotros encontramos ahora sí, en el año 54 aproximadamente, año 95, está escribiéndose este libro. Año 95 después de Jesucristo. Año 95, o sea, estamos hablando del primer siglo aproximadamente. Y encontramos pues diferentes emperadores. Y mire, un primer emperador es el emperador Nerón. El emperador Nerón está más o menos gobernando entre el año 54 y el año 68 aproximadamente. 68 después de Cristo. El emperador Nerón. Este emperador pues ha sido un emperador durísimo, ha sido un emperador duro, y han ocurrido diferentes eventos en el primer siglo. Jesucristo obviamente ya no está. Jesucristo está sentado en el tercer cielo en su trono. Cuando digo sentado en su trono, no me estoy refiriendo a una silla ni a un cetro, sino me estoy refiriendo a la autoridad que el Señor le ha devuelto, porque Él ha bajado la primera vez como cualquier hombre, que es lo que dice la palabra, y Él abandonó su gloria para venir como un hombre. Por eso la unión hipostática no es bíblica. Cuando la gente dice, o las escuelas o las academias o las universidades bíblicas dicen que Jesús vino 100% hombre y 100% Dios, es falso. Es lo que siempre nos han enseñado en todas las iglesias cristianas evangélicas y las universidades académicas. Siempre se ha enseñado que Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios. No, no, no. Jesús dice claramente la misma palabra en el Filipenses. El capítulo 2 dice que Él abandonó su gloria y que Él descendió como un siervo, abandonó toda su gloria y vino como hombre. Sufrió como hombre, murió como hombre y murió en la cruz, en la muerte, y dice muerte de cruz. Porque si hubiera venido como Dios, no hubiera sentido el rigor del dolor, de la persecución, no hubiera podido experimentar diversas tentaciones, y la tentación más grave para Él de alguna manera fueron los 40 días en el desierto, que fue llevado por el mismo Espíritu Santo, llevado al desierto para que fuera probado, y fue probado en tres aspectos que no lo podemos ver ahorita por tiempo, pero lo que quiero que entiendan es que Jesús vino como hombre, pero ahora dice que está sentado nuevamente a la diestra del Padre, toma nuevamente su autoridad. Él es el que gobierna con autoridad, está en el tercer cielo, es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es la imagen del Dios invisible que habla la palabra. Es el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios único, el Dios maravilloso, el Dios precioso, el Dios santo, el alfa y la omega. Lo que hemos venido hablando todo el tiempo, el cordero inmolado, lo que es mejor aún, el león de la tribu de Judá, que va a venir a juzgar al mundo. Y que nosotros obviamente somos la iglesia que va a ser raptada y levantada. Entonces, en el primer siglo está este señor Nerón, entre el año 54 y el año 68, y está haciendo persecución a los cristianos. Hay una persecución grandísima a los cristianos, y por eso vuelvo y repito, la base historicista de esta creencia que dice que esos eventos ya sucedieron, que esos eventos ya pasaron, que no van a volver a pasar. De hecho, en el año 70 después de Cristo, pues es destruido nuevamente
el templo de Jerusalén. Es destruido nuevamente el templo por segunda ocasión, por segunda vez es destruido el templo, año 70, y lo profetizó Jesús mismo. No lo profetizó Juan, ni Pedro, ni Tomás, ni ningún profeta del Antiguo Testamento. Fue el mismo Jesús el que profetizó y dijo, en el año 70 va a destruirse el segundo templo. Y en el año 70 se destruyó el segundo templo. Quedó el vestigio del templo, que es el que está pegado a la mezquita de Omar, donde yo dije el domingo pasado que muchos judíos y muchos cristianos van a Tierra Santa y meten unos papelitos, unas filatelias con una serie de peticiones y las meten allí y están orando continuamente. Cuando la Biblia dice, aunque Crónicas dice eso, Crónicas sí lo está diciendo, claro que sí, para el Antiguo Testamento en la ley, cuando Cristo no había venido. Pero como Cristo ya vino, la cuestión cambió por completo. Cristo es el intermediario y nosotros ahora podemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús directamente sin necesidad de meter papelitos en ninguna pared, en ninguna parte. No hay intermediarios. En el mismo Evangelio de Juan dice claramente que Él es el que quitó todos los intermediarios. Ya no hay intermediarios. No hay sacerdote que valga, no hay pastor que valga. Es Cristo el pastor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es el verdadero y único Dios. Y por lo tanto tenemos la verdad absoluta en Cristo Jesús. En el año 79 más o menos y el año 81 pues aparece otro emperador que es el emperador Tito. El emperador Tito está entre el año 81 más o menos o 79 promedio, 79-81. Y este emperador pues también está con la misma mentalidad de perseguir a los cristianos. Los cristianos están siendo perseguidos en el Imperio Romano. El Imperio Romano es grandísimo, está abarcando muchísima tierra, muchísimo espacio y muchas personas están allí en el Imperio Romano. ¿Sabe cuántas personas había en ese momento en el Imperio Romano? 50 millones de personas. 50 millones de personas en el Imperio Romano en ese momento. 50 millones. Ahora la pregunta es, ¿cuántos millones de cristianos estaban en ese momento? Y la gran persecución para ellos. Por lo tanto, por eso, cuando los historicistas defienden su posición historicista, pues están fallando. Porque sí, el evento ocurrió y los eventos de persecución ocurrieron para la iglesia en esa época, en ese momento, pero primero que todo fue en un espacio pequeño, de alguna manera, digo pequeño porque es Europa, Asia Menor, y en ese espacio pequeño pues cabían, digo pequeño, obvio y repito, 50 millones de personas, pero era algo regional, no era algo mundial. Entonces ya tenemos con claridad que para que venga Jesucristo tiene que ocurrir un evento mundial. La Biblia dice claramente que la gran tribulación será un evento cual nunca lo ha habido ni nunca lo habrá. Una situación adversa que va a abarcar todo el mundo, todo el globo terráqueo. A todo mundo le va a llegar. Mientras que en el primer siglo que estamos hablando, del periodo o de la edad de la iglesia, solamente estamos hablando del Imperio Romano y de 50 millones de personas. Se da cuenta que si no tenemos con claridad este tema, por eso no podemos quedarnos con el tema historicista, ni con el tema idealista, sino que tenemos que ir más a profundidad. Todo esto es el marco histórico de todo lo que es el Apocalipsis, de la escatología como tal. Bueno, más del Apocalipsis. Entonces está el señor Tito y luego viene otro señor que es el emperador Domiciano. El emperador Domiciano es un emperador completamente asesino, por decirlo así. Estamos hablando entre el año 86 y año 96 después de Cristo, o sea que se está escribiendo el Apocalipsis precisamente en ese momento. Se está escribiendo el Apocalipsis en plena persecución por medio del tercer emperador romano. Domiciano fue uno de los peores. Entiéndase bien que los emperadores al comienzo de su reinado o al comienzo de su gobierno, los emperadores lo que hacían era ser carismáticos. Entonces ellos ganaban la confianza de todo el imperio
y hacían de alguna manera cosas benevolentes para que el imperio los aplaudiera o para que confiara en ellos. Pero después de cierto tiempo, ellos mostraban su verdadera cara, mostraban su verdadera actitud y empezaban a hacer, obviamente, persecución sobre todo a los cristianos. Entiéndase bien que habían muchos grupos religiosos. No solamente había un grupo religioso, sino que los grupos religiosos eran variados. Había de todo, como en esta época. En esta época usted encuentra católicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, carismáticos, encuentra de todo es de todo. Entonces, los carismáticos es pura bulla, igual que los pentecostales. Eso es sola bulla y gritos y guerra espiritual, encuentro, reencuentro, posencuentro, jalada de las mechas, en fin, de todo. Es una cosa impresionante. Los bautistas es una solemnidad, solo estudio, no hay dones del Espíritu Santo, son cesacionistas. Bueno, no creen en el mover del Espíritu Santo. Tenemos que tener claridad del balance de la palabra. Y eso es lo que el mundo no está entendiendo. Entonces hay de todo. Aquí hay de todo en la actualidad. Y de la misma manera lo había en esa época. Por lo tanto, la persecución no era exclusivamente para los cristianos, pero el enfoque sí era principalmente para los cristianos, para aquellos que habían creído en Jesucristo. El enfoque eran los cristianos realmente. Entonces Domiciano pues obviamente está allí haciendo una persecución impresionante en el primer siglo, y obviamente pues el apóstol Juan está escribiendo todo lo que el ángel le está mostrando en la isla de Patmos. Él está escribiendo a velocidades impresionantes todo lo que el ángel está mostrando, y claro, la gente está pensando que esos son los eventos que están viviendo actualmente y algunos que van a suceder pronto, pero realmente eso, aunque fue una realidad, aunque es el marco histórico, aunque es la historia de la iglesia del primer siglo, claro que sí, y que se sufrieron bastante persecución, hubo mucha sangre derramada, bastantes muertos. Aún así, no es, ni era, ni la gran tribulación, ni rapto de la iglesia. Eso que es bien importante que quede claro. Después de este personaje, pues está otro emperador que se llama Nerva. Después viene Nerva, otro emperador que también hace unas funciones de persecución. Y después viene otro emperador llamado Trajano, otro emperador con la misma insistencia de perseguir a los cristianos. Después de Trajano, pues viene el emperador Adriano. Después del emperador Adriano viene el emperador Antonino. No Antonio, Antonino. Otro emperador complicado. Y después, obviamente, viene un emperador más o menos relativamente bueno, y es el emperador Galerio. El emperador Galerio es un emperador que se da cuenta de la persecución a su pueblo, no a su pueblo, sino la persecución al cristianismo y a todas las sectas religiosas de la época. Y él decide sacar un edicto en el 311 aproximadamente. En el 311, después de Cristo, él saca un edicto para que haya un perdón, o para que haya ¿cómo le llamamos a eso? Una tolerancia hacia esas sectas llamadas pseudo cristianas, etcétera, etcétera. Entonces, él saca un edicto en el 311, el emperador Galerio, y el emperador Galerio pues dice, mire, vamos a tener un tiempo, vamos a tener una recesión para no perseguir a los cristianos. Vamos a ayudarle, vamos a tener una tolerancia con los cristianos y una tolerancia con las diferentes sectas que hayan del momento. Entonces sale el edicto, pero el edicto realmente se hace completamente real solamente con el emperador Constantino. Aparece en escena el emperador Constantino. Después de Galerio viene Constantino, y Constantino saca entonces ahora sí el edicto. Ahora sí el edicto de Milán. Entonces en el edicto de Milán, en el 313, ahora sí viene él, y él está diciendo claramente que ahora el cristianismo será la religión oficial del Imperio Romano.
Note usted algo, durante esos primeros periodos, o esos 3 siglos, o 4 siglos, desde Cristo hasta acá, el cristianismo verdadero ha sido probado. Los apóstoles verdaderos han sido probados. Los maestros verdaderos han sido probados. Bueno, se me olvida algo en toda esta escena, que a partir del primer siglo, no solamente Juan está escribiendo el Apocalipsis, sino que además de eso hay unos padres de la iglesia, y esos padres de la iglesia pues están también allí ayudando a predicar el evangelio, a correr la palabra, a que la palabra corra. Entre esos encontramos, por ejemplo, a Ignacio, encontramos a Trajano, encontramos a Hipólito, encontramos a Cesáreo, encontramos a Tertuliano, a Clemente, que son padres de la iglesia, padres. Eso se llama la edad de la patrística. Una cosa está Jesús, los discípulos, y luego la patrística, los padres de la iglesia, Cirineo, Hipólito, Trajano, Clemente, ¿quién más le puedo mencionar acá? Hay una serie de exponentes de la patrística y ellos están allí, y el apóstol Pablo está exiliado en la isla de Patmos. Luego en el siglo IV, siglo III, finales del siglo III, 313, 314, 315, está sacando el edicto de Milán, que está diciendo que todo el imperio romano va a convertirse en cristiano. Imagínese usted, vuelvo y le repito, esos 3 primeros siglos, o esos 4 primeros siglos, los cristianos eran cristianos genuinos, que aunque hubiera persecución, estaban allí, que aunque hubiera persecución, adoraban a Dios. Y nosotros, se nos acaba el mercado, o no tenemos dinero, y negamos a Dios, digo yo. Y nosotros no tenemos recursos y negamos a Dios. O a nosotros se nos muere un familiar y nos ponemos bravos con Dios. O estamos en esta situación y algunos se ponen bravos con Dios. Porque y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de no cristianos. Cristianos que no confían en Dios, cristianos que están diciéndole a la gente: ¿y ahora qué vamos a hacer cuando se acabe la pandemia? Ya no tenemos, no, cuando se acabe la pandemia no, cuando esta pandemia continúe, pues nosotros qué vamos a hacer, no tenemos recursos, ahora ¿a quién vamos? ¿A dónde vamos? Y si se le acaba la plata a nuestros gobernantes, a los empleadores, a Ontario Wars, ¿a quién? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La gente está preocupadísima. Pero también estamos siendo probados en la fe. ¿Qué va a suceder durante estos días? ¿El empleador los va a seguir pagando 3 meses? ¿Arturo Calle en Colombia le seguirá pagando 4, 5, 6, 8 meses a los empleados sin hacer nada? Arturo Calle es muy buena gente, pero va a llegar un momento que él va a decir: ya no puedo más, no puedo más, no puedo más. El Estado de Colombia también va a llegar a un instante donde va a decir: ya no podemos pagar más. En Canadá van a decir lo mismo. Justin Trudeau dice: pues no podemos más. ¿Qué va a pasar? ¿Una guerra civil? ¿Una anarquía? ¿Qué va a suceder? Pero los cristianos tenemos que permanecer. Y eso es lo que está hablando de los cristianos del primer siglo. Los cristianos del primer siglo han sido, ojo, con hambre, con angustia, con persecución, con muerte. Dieron su propia vida y permanecieron hasta el final. Perdónenme. Permanecieron hasta el final, dando su propia vida en el primer siglo. Entonces, ellos realmente son genuinos cristianos. Esto es lo interesante de estos 3 primeros siglos. Genuinos cristianos. Pero entiéndase bien que también no solamente sufrieron problemas de persecución física, sino que también, lamentablemente, el verdadero evangelio, la palabra viva que había predicado los discípulos, en ese momento, lamentablemente se estaba mezclando con otras filosofías del momento. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, en un momento en el Areópago en Atenas, está predicando el evangelio a hombres doctos. Está predicando a gente filósofa, a hombres que tienen mucho conocimiento, a los greco-romanos, gente con mucho conocimiento. El apóstol Pablo se acerca y ve que ellos han levantado diferentes altares, han levantado diferentes dioses paganos, y él va con toda parresía
con toda valentía, con toda autoridad, con todo denuedo, con toda unción, con todo conocimiento. Y Él les dice, os veo que vosotros sois muy religiosos. Os veo que ustedes todos son muy buena gente, que son gente docta, querida, gente que ha levantado altares a sus dioses. Y veo también la imagen o la inscripción donde dice claramente al Dios no conocido. O sea, que tenían muchos altares, que rendían culto a muchos dioses y además de eso tenían un altar que decía al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido, dice el apóstol Pablo, al cual yo predico, o sea, a Jesucristo. Él tiene la valentía, la parresía, el conocimiento, la unción y la autoridad de hacerlo y de hacerle ver a un pueblo filósofo de conocimiento, a la gente más elocuente, a los epicúreos, a los atenienses, a los romanos, a los grecorromanos, a todos los hombres de ese momento que eran gente completamente sabia, con mucha filosofía, pensadores. En griego, en griego ellos pensaban mucho, pero no tomaban mucha acción. Los judíos tomaban acción, los griegos simplemente filosofaban, pensaban. ¿Cómo será el sol? ¿Cómo serán las estrellas? ¿De qué forma son las estrellas? ¿De qué forma es la tierra? Pienso, luego existo. Bueno, en fin, ellos estaban todo el tiempo mirando y filosofando. En el medio de toda esta problemática del primer siglo, pues obviamente que la palabra pura del Señor, viva, no simplemente el logos, sino el rema de Dios, lamentablemente también estaba siendo perseguido de alguna manera por la filosofía, porque la filosofía influenció de alguna manera la predicación de ese momento. Entonces, ya si el texto decía que Jesús era Dios, pues un filósofo decía, no, de pronto no era Dios, de pronto era un profeta, buena gente. Entonces decía otro filósofo, no, de pronto no era Dios, de pronto era un hombre samaritano de buen corazón, de pronto no era Dios. Entonces empezaron a meterse en malas doctrinas y a mezclarse también una mala enseñanza. Imagínese usted, entonces en el primer siglo teníamos persecución, hambres, pestilencias, enfermedades, los emperadores cobrando indulgencias o dinero, impuestos, persecución de todas las religiones, en especial obviamente al cristianismo, y aparte de eso la palabra estaba siendo infectada por la filosofía, tenía problemas no solamente por los pensadores del momento, sino también por pensadores de atrás, incluyendo a Platón y temas aristotélicos. Y eso es lo que está influyendo hoy lamentablemente en nuestras predicaciones, en nuestros púlpitos, porque hoy en nuestros púlpitos ya no se está predicando la palabra de verdad, sino se predica más de padre rico, padre pobre. Entonces hay que leer un libro de padre rico y padre pobre, porque es que padre rico y padre pobre es mejor que la Biblia. Porque es que leer un libro sobre la mujer que ora, entonces es mejor el concepto de lo que dijo el hombre que escribió La mujer que ora, o es mejor el concepto del que escribió el libro de la oración de Jabes, de Crónicas. Y así sucesivamente, pero la Biblia como tal se ha tergiversado. Entonces démonos cuenta que este primer siglo estos 2 o 3 primeros siglos han sido siglos duros. Y obviamente por eso la iglesia o el tradicional dice que estos eventos ya sucedieron y que no van a pasar. Pero obviamente entiéndase bien que todavía no ha llegado una tribulación a nivel mundial y que en este momento estamos viviendo un evento mundial. Claro, como no estamos viendo los muertos de viva voz, como no estamos tocando los muertos de viva voz de Guayaquil, en Guayaquil los muertos, ahí en las calles y en las casas, y también aquí en Nueva York, los muertos que hay en cantidades, como no estamos viendo, como no estamos sintiendo eso, pues vemos que todo está como tranquilo. Aunque las noticias corren, pero sabemos que esto sí es un evento mundial. Así que, pues, el resumen, esto todo es el marco histórico. Esto es el marco histórico
de todo lo que es el Apocalipsis, tratando, bueno, estoy dando un paneo, porque si habláramos de todo el marco histórico, demoraríamos 5 meses hablando de este marco histórico, pero estoy haciendo un paneo básicamente para llegar a Constantino. Perdón. Entonces llegamos a Constantino, y Constantino ha sacado el edicto de Milán en el 313. Y luego dice, ahora todo el imperio romano será cristiano. ¿Y qué ocurre entonces? Que ahora todo el mundo se empezó a llamar cristiano por un decreto de un gobernador, mas no por convicción. ¿Entiende usted la diferencia entre ser cristiano por convicción y cristiano por un decreto de un gobernante? Es una diferencia muy grande. Ahí realmente nace en el siglo III o IV la Iglesia Católica. Católica, que significa universal. Pero la verdadera iglesia fue la del siglo I, con los apóstoles, con los 12, con los 70, con los 3000, con los 5000, con la patrística, con los perseguidos de esos siglos. ¿Y saben cuántos millones de personas había al final de esa persecución? En el siglo III, IV, cuando el edicto de Constantino sale. ¿Sabe cuántos millones de personas cristianas ya habían en ese imperio de 50 millones de personas? Habían 7 millones de cristianos en ese periodo de tiempo. 7 millones de cristianos. Entre el primer siglo y el tercero, cuando sale el edicto de Milán. 7 millones de cristianos genuinos. 7 millones de cristianos verdaderos que realmente rindieron su vida a Jesucristo, que realmente escucharon la predicación de los apóstoles, que escucharon la predicación, que leían las escrituras dadas ya completamente en el primer siglo, no solamente las del Antiguo Testamento, sino todo el Nuevo Testamento ya se estaba empezando a enseñar, ya se estaba hablando completamente entre el primero y el tercer siglo. El Apocalipsis se escribe en el año 96, o sea que en el primer siglo ya se cierra todo el canon bíblico. Por lo tanto, la palabra ya estaba. Por la palabra, por el Espíritu Santo, la iglesia empezó a predicar de una manera impresionante. La persecución también fue necesaria para que el evangelio se expandiera, porque muchos se quedaron ahí en Jerusalén. Ahí se quedaron y dijeron, no, pues vamos a esperar que Jesucristo vuelva. Aquí nos quedamos todos y todos aquí comemos nuestras comidas y hacemos nuestras cosas y vamos a pasarla bien y rico. Pero resulta que la persecución también fue permitida precisamente para que los cristianos salieran a los diferentes países que habían en todo el imperio. El cristianismo se empezó a predicar en España, en la península ibérica, empezó a predicarse en toda Galacia, Galicia, Francia, empezó a predicarse el evangelio en Inglaterra, empezó a predicarse por todo el imperio romano. Imagínese usted, debido también a las persecuciones. Entonces era necesario que también sucediera la persecución. A veces, hoy nosotros los cristianos estamos encerrados en una iglesia. Y entonces nos da pena hablar, nos da pena predicar, nos da pena exponer, nos da pena decirle a la gente, oiga, mire, nosotros vamos a una iglesia, nosotros conocemos a Jesucristo, nosotros tenemos la verdad, nosotros conocemos su palabra, la palabra es la única verdad, la palabra de Jesús es la única verdad, no es una verdad relativa, la verdad relativa el mundo la tiene, pero la verdad de Jesús es la única verdad. Por eso Juan 17:17 es tan claro diciendo, santifícalos en tu palabra es verdad, no hay otra verdad. Entonces nosotros los cristianos tenemos que despertarnos ahora es que tenemos que despertarnos, porque muchos cristianos son tibios, mediocres, 007, nunca dicen que son cristianos, en las empresas no dicen que son cristianos, en las universidades no dicen que son cristianos, rumbean, fuman, toman, fornican, adulteran. Y de pronto van a la iglesia y alguien dice, ay, tú eres cristiano, ay, pero no pareces. Pues lógico, porque ¿qué testimonio da si nunca ha dicho? Nunca ha dicho que es cristiano. Pues lógico, porque es un mediocre que no conoce la verdad absoluta de la fe única. No conoce la palabra, no conoce el poder de la palabra. No conoce la unción de la palabra. No conoce al Salvador, no conoce al verbo de vida. Pero estos primeros cristianos del primer siglo sí conocían la verdad, tenían
corazón, tenían pasión por la palabra, vivían por la palabra, anhelaban la palabra, se unían todos ellos, oraban, se dispersaron para predicar el evangelio de Jesucristo en todo el Imperio Romano y llegaron a 7 millones de personas. Yo pregunto hoy, ¿cuántos discípulos tú tienes? Yo pregunto, ¿cuántos años llevas de cristiano y no has hecho un solo discípulo? Uno solo, no para ti, para el Señor. Yo pregunto, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con las manos vacías? No está hablando de plata, como los pastores dicen por ahí. Vengan, traigan sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos. No está hablando de dinero. Está hablando de ¿qué? De personas que usted y yo le hemos predicado el evangelio y que lo conocen de verdad, que han rendido sus vidas. Entonces, ¿cuántos discípulos hemos ganado para el Señor? ¿Cuántas coronas usted y yo vamos a presentarle a Jesucristo? Eso realmente es lo que la iglesia hoy tiene que hacer. Y debiésemos haberlo hecho sin presiones, sin pandemias, sin muertes, sin enfermedades. Eso es lo que debemos haber hecho. Eso es lo que debiéramos estar haciendo. Eso es lo que debiéramos estar haciendo. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, sí te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. 2 veces le dice otra vez lo mismo y le dice, pastorea mis ovejas. 3 veces le dice lo mismo y le dice, pastorea mis corderos. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Pastorear. Predicar de Él. Hablar de Jesús, de su palabra, ser genuinos cristianos, hacer discípulos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y la iglesia no lo está haciendo. Entonces, tenemos que recibir también algo de enfermedad, de persecución para que reaccionemos en el tiempo que estamos viviendo. Para presentar coronas al Señor y decirle, Señor, aquí están las coronas, las pocas coronas que pude hacer. Este es el tiempo de hacerlo. Todo este es el marco histórico del Apocalipsis. El Apocalipsis es una belleza del libro. La gente le tiene un temor al Apocalipsis. No, el Apocalipsis es un libro de amor. El Apocalipsis es un libro de esperanza. El Apocalipsis es un libro que nos está diciendo, mira, mira, te amo, mira lo que viene, mira lo que se avecina, pero yo te voy a sostener. Pero yo te voy a cuidar, pero tienes que perseverar, pero no te apartes del primer amor, pero estás frío, pero por favor regresa, pero por favor, yo te quiero levantar. El Apocalipsis es un libro hermoso, diciéndonos a nosotros, a la iglesia y al mundo, mire, tengo el corazón abierto, dispuesto en misericordia, amo a los que viven en mi palabra y tengo misericordia para aquel que se quiera arrepentir. El Apocalipsis es una belleza que aún en la tribulación Dios da oportunidades. Aún en la tribulación. Pero mi consejo es que tú y yo no estemos en la tribulación. Este es el tiempo de irnos en el rapto de la iglesia. Ahora, si tú te quieres quedar en la tribulación, pues es tu problema y es tu forma de pensar. Hoy es el tiempo de afirmarnos. Hoy es el tiempo de caminar. Hoy es el tiempo de ir con el Señor. Apocalipsis es un libro de amor, un libro de revelación, un libro que nos dice, wow, aquí estoy, con amor eterno te he amado y te estoy dando esperanzas. Apocalipsis capítulo número 1 dice entonces en Reina Valera 1960. La primera parte nos está hablando entonces acerca de... La primera parte nos está hablando acerca de la revelación de Jesucristo. Dice la palabra en el capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Note usted algo. Primero la revelación de quién es. ¿De Juan? ¿De Pablo? ¿De Timoteo? ¿De Marcos? ¿De quién? De Jesucristo. La revelación no es de un hombre. La revelación es del mismo Hijo de Dios dada a los hombres, a la iglesia, para que entienda el tiempo que estamos viviendo. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación al Hijo? El Dios eterno, el Padre eterno. ¿Para qué? Para manifestarla a ¿quiénes?
a sus siervos. Siervo, la palabra siervo significa doulos. Doulos es esclavo y doulos es el que sirve. Así que siervos son los ángeles en el Antiguo Testamento y siervos también son ángeles en el Nuevo Testamento, pero siervos también son los hijos lavados por la sangre del Cordero que ahora servimos al Salvador del mundo. Y que entonces la revelación no es simplemente para un hombre como Juan, sino que la revelación no es simplemente tampoco para una iglesia del primer siglo, sino que la revelación es para dárnosla a nosotros, los que estamos viviendo la última generación, el último tiempo. Es la iglesia verdadera que es la que debe tomar hoy autoridad. Hoy somos la iglesia que sirve. Hay una iglesia que no sirve. Y hay una iglesia que no sirve para nada. Porque la iglesia que no sirve para nada es la que solamente hace shows fantásticos, luces, cámara y acción. Y traen invitados y músicos y chévere, y la estamos pasando rico. Gente que habla bien, que se viste bien. Pastores y ministros con muy buena ética, con diseñadores. Yo conozco pastores, no doy nombres, pero conozco pastores que contratan diseñadores para que los vistan y salgan así allá en el púlpito, bien elegantes, bonitos, así hermosos. Así, yo conozco pastores así. Pero para eso no es. La revelación es dada para los cristianos que aman a Jesús, que quieren hacer discípulos, que quieren conocer el tiempo que estamos viviendo y que quieren hacer su voluntad. Eso es lo más importante. Así que dice aquí claramente en el verso número 1 que Dios le dio la revelación al Hijo Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo deben suceder estas cosas? Pronto. ¿Cuándo deben suceder? Pronto. Se da cuenta que está hablando. Mire, note usted algo. Hay un paralelo. Dijimos que Domiciano está en el año 96 gobernando. Por favor, año 96 gobernando. Pero en el año 96 está escribiendo el apóstol Juan. Todavía la revelación. Si se da cuenta, si él hubiera terminado inclusive la revelación, pues diríamos que los eventos de Domiciano de esa época en el imperio eran los eventos de ya. No, dice que pronto es que va a venir pronto y todavía Jesús no había llegado. Es más, estamos en el año 2020 de la era cristiana y no ha llegado. ¿Se da cuenta? Entonces no es posible que sea ni historicista ni idealista. Porque si fuera idealista, Jesús no hubiera existido. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo en esta noche? ¿Entiende ustedes lo que le estoy diciendo en esta noche? Si fuera idealista, Jesús no hubiera existido, pero no es idealista. La antropología bíblica dice claramente que Jesús existió. Las piedras hablaron en la arqueología del siglo XVII y XVIII diciendo que Jesús existió. Los tiempos correctos, las ciudades correctas que recorrió Jesús. De hecho, el mundo secular dice claramente antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, el himno nacional de Colombia al final de su estrofa dice claramente: comprende las palabras del que murió en la cruz. Y sin embargo, no lo conocen. Increíble, ¿no? Increíble. Pero está diciendo aquí, van a suceder las cosas pronto. Estamos en pleno siglo XXI y todavía no han pasado muchas cosas, pero hoy están pasando muchas cosas. Hoy este punto es crucial e importantísimo, muy importante. No se trata simplemente de una pandemia, es mucho más que eso. Está marcando eventos acerca del rapto de la iglesia y de la semana 70 del libro de Daniel. Así que van a suceder que pronto, dice la palabra. Y luego dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién envió la palabra? Un ángel igual que lo que habla Hechos, el capítulo número 7, con relación a la ley que fue dada por medio de ángeles a través de un mediador llamado Moisés. Hoy, en este momento, el mediador en ese momento era ¿quién? Juan. Pero el ángel está trayendo el mensaje del Dios eterno, del Padre eterno, dada para Jesucristo, la revelación del Hijo. Dice entonces, en el verso número 2,
Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces dice claramente que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esa revelación, esta revelación del libro de Apocalipsis es una revelación de la palabra de Dios y es una revelación de Jesucristo. No es una revelación de cualquier hombre. No es una revelación de cualquier hombre por ahí que dice, no, el Señor me habló esta mañana y yo hablé con él por teléfono y él me dijo que cantara una canción. Ay, no, no, no es una revelación de ese estilo. Hoy todo el mundo dice que el Señor le habló. Hoy todo el mundo dice que escuchó la voz de Dios o que se le presentó. Pues déjeme decirle que Juan, capítulo 5, verso 37 dice claramente, Jesús mismo dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto su aspecto. El mismo Jesús lo ha dicho. Ninguna palabra está por encima de la de Jesús. Pero sin embargo hoy todo el mundo dice, yo vi a Jesús. Otros dicen, yo escuché la voz de Dios. No, lo que pasó fue que esa persona que dijo eso se comió unos frijoles trasnochados y está diciendo que vio a Jesús. Pero realmente no lo vio, ni lo escuchó. Es más, si usted no me quiere creer, abra su Biblia en primera carta de Timoteo 6:16 a ver qué le dice. Por favor, abra su Biblia en primera de Timoteo 6:16 a ver qué le dice la palabra. Por favor, abra la Biblia en primera carta de Timoteo 6:16 y corroboremos lo que Jesús dijo en Juan 5:37, por favor. Es más, le voy a pedir el favor a ver, Elizabeth, por favor, yo quiero que abras tu micrófono y léelo tú para que crean que no estoy diciendo mentiras. Aunque yo sé que no estamos diciendo mentiras, pero ábrelo tú desde tu Biblia. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Por favor, léelo tú, si es tan amable. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Lo puedes repetir una vez más, si es tan amable? Gracias. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gracias, Elizabeth. ¿Se da cuenta, amigos, iglesia y mundo, que nadie ha visto a Dios? Y además de eso, nadie lo verá. Dice, a que ninguno de los hombres ha visto ni podrá ver. El que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres. Dice claramente que ninguno de los hombres. Entonces yo no entiendo cómo hoy la gente dice que vieron a Jesús, o perdón, que vieron a Dios, o que Dios les habló, y que no es verdad, no es verdad, no es verdad. Es por encima del concepto humano, hay un concepto superior. La palabra de Jesús es mejor. El testimonio de Jesús es mejor. La palabra de Jesús es mejor. La única palabra verdadera y genuina es la de Jesús. No hay otra palabra mejor y superior a la de Jesús. Las palabras de Jesús son la vida. La palabra de Jesús es la que produce la vida eterna. Dice claramente la palabra que Él es el que produce la vida. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes la palabra de vida eterna? Nadie más. O sea, es completamente mentira cuando la gente dice claramente que ha visto, que Dios le habló. Es mentira. Se da cuenta que lo que está diciendo Apocalipsis, el capítulo 1, claramente está diciendo que la palabra y la revelación es el testimonio de ¿quién? De Jesús. No es cualquier testimonio, no es un testimonio ahí barato de cualquier otra cosa. No, es el testimonio de la palabra del mismo Hijo. El verbo que se hizo carne, el verbo que murió por usted y murió por mí, que derramó su sangre. Por eso dice claramente, en el mismo verso está diciendo uno, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. ¿Quién vio todas las cosas? Jesucristo, Jesucristo. Jesús es el que ha dado testimonio de lo que ha visto del Padre. Y Jesucristo le está dando el mensaje al ángel para que se lo hable a Juan, para que Juan lo escriba, no para que lo interprete, lo escriba. Y que lo escriba a la iglesia, a su iglesia verdadera. ¿Por medio de quién? De un ángel.
Por medio de un ángel. Un ángel es un siervo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, verso 6, por favor. El último capítulo. Apocalipsis 22, el verso 6 dice: y me dijo estas palabras. Son fieles y verdaderas. ¿Qué son las palabras del Señor? ¿Mentira? ¿El Apocalipsis es mentira? ¿La revelación es mentira? ¿La escatología es mentira? Apocalipsis 22, 6. El Apocalipsis, la palabra es mentira, es falsa. ¿La palabra de Jesús es falsa? No, dice claramente: y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra, la escatología, el Apocalipsis, ¿es mentira o es falso? Dice que son fieles, y además de que son fieles, son verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿se da cuenta? El espíritu de los profetas. ¿Pero de cuáles profetas? Escúcheme bien. Los profetas profetizaron acerca del Cristo en el primer siglo. Esos profetas profetizaron en el primer tiempo, perdón. La Biblia dice claramente que toda la ley habla de Jesús, y que todos los profetas hablan de Jesús, y que todos los salmos hablan de Jesús, y que todos los profetas profetizaron acerca del Cristo. No profetizaron de neveras, que vas a comprarte una nevera, te vas a comprar un carro, vas a viajar a Nueva York. Bueno, ya nadie quiere viajar a Nueva York, ni a New Jersey. Vas a viajar entonces a Miami, a Florida. No. Esas son las profecías. Esas no son profecías, es un espíritu de adivinación. Te vas a casar con un ingeniero, con un abogado, te vas a casar con un magnate. Le dicen así a las personas, y las personas creen, ¿no? Una carreta, una falacia que no es verdad. Esas profecías no es verdad. Pero la gente, como no conoce la palabra, las escrituras, la verdad, la escatología, la hermenéutica, la homilética, la palabra viva, pues la gente cree lo que el mundo dice y la basura que la gente inventa. Que vimos a Dios, que escuché a Dios, que Dios me habló, que Dios me dijo. No, es la palabra. Es la palabra guiada por el Espíritu Santo por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, dice claramente. Y ahí, mire lo que dice la palabra aquí, ojo, mire. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas del Antiguo Testamento. Claro, hoy un profeta existe. En Romanos capítulo 4 está hablando sobre los 5 los 5 ministerios, se me olvidó ahorita, los 5 dones ministeriales. Los 5 dones ministeriales, incluyendo profetas. ¿Sabe un profeta hoy? Un profeta es aquel que predica de Jesucristo. Un profeta no es el que dice que se va a comprar usted un carro o una casa, o que se va a casar con alguien con mucho dinero, ojiazul. No. Hoy un profeta predica de Jesucristo y habla solo de Jesucristo. Eso es un profeta. No puede estar hablando de cosas vanas de este mundo, porque entonces no es profeta, sería un charlatán. Eso es lo que está diciendo la palabra. Un evangelista, pues está hablando de Jesucristo. Un maestro tiene que hablar de Jesucristo. Un pastor de Jesucristo. O sea, un pastor no puede estar hablando en un púlpito de 5 maneras para ser próspero, 8 maneras para ser un hombre amado, 5 maneras para ser una mujer obediente, 5 formas para ser una mujer idónea, hacerle la rosa al esposo, la sopa al esposito, plancharle la ropita, ser una mujer santa y buena. Eso es lo que se predica hoy en los púlpitos, la falacia, y la gente dice tan linda la predicación, qué hermoso, lindo como predica el pastor. Pero no es verdad. 4 maneras para ser un hombre próspero, para tener finanzas sanas. Yo hago una pregunta en esta noche. ¿Esas predicaciones para qué nos sirven hoy? En plena cuarentena, ¿a usted para qué le sirve tener tanta prosperidad? O en plena cuarentena, ¿para qué le sirven esas predicaciones? 5 principios para ser un hombre lindo. ¿Para qué? O 5 maneras para ser un hombre empresario. Si se le va a acabar la plata pagándole a los empleados. Entonces, ¿para qué le sirven esas predicaciones? Eso no son predicaciones. Ahora todo el mundo quiere ser coach de vida, porque todo el mundo dice, somos coach de vida o conferencistas internacionales. Se les llena la boca diciendo, soy el conferencista internacional o soy el coach de vida. Pero eso no es verdad. Cuando la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 22, el verso número 6, vuelvo y lo repito, perdóneme que sea tan incisivo, dice, y me dijo
Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Qué envió el Señor? Su ángel, su ángel. No es el ángel de... Jesús no es un ángel, no es un ángel, como lo declaran en la teofanía bíblica de la teología mal enseñada. Esa teofanía es una carreta, otra falacia. La teofanía no es bíblica. La mayoría de nuestras congregaciones hablan de unas teofanías, que el ángel de Jehová Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero la Biblia dice que no. Hebreos dice que los ángeles, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Una cosa es ser un ángel, es dulos, esclavo o siervo. Jesús es ¿quién? El hijo, el hijo, el hijo. Entienda la diferencia entre el hijo y un esclavo. ¿Qué es mejor, hijo o esclavo? ¿Qué es mejor, iglesia? ¿Hijo o esclavo? Hijo. Él es el hijo. Él es el santo. Él es el poderoso. Él es el fiel. Él es el verdadero. Él es el justo. Él es la palabra. Él es el verbo. Él es el poderoso. Él es el pantocrator. Imagínese usted. Y la gente dice, no, que era un ángel. No, mire lo que dice acá. Ojo, verso 6, dice claramente, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Vuelve y lo repite, que deben suceder ¿cuándo? Pronto, pronto, pronto. Pronto, y estamos hablando del primer siglo. Imagínese usted, año 96, Domiciano está haciendo la persecución y al mismo tiempo, año 95-96, el apóstol Juan está escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos. Entonces se da cuenta usted que los tiempos son estos. Se da cuenta usted que ahora sí estamos viviendo los últimos tiempos. Se da cuenta usted que ahora sí estamos viviendo realmente el inicio del escatos, del fin. Y entendiendo bien que ahora la revelación está siendo dada, correr el velo desde su palabra interpretada correctamente. Eso es lo que está diciendo la palabra. En el verso número 3 dice, bienaventurado, dice claramente, perdón, sigue el mismo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién las ha visto? Jesucristo. Verso número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que leen. 2. Los que oyen. ¿Qué? Esta palabra de esta profecía. Esta palabra de esta profecía. Pero hoy en día la gente no quiere oír esto. Quieren oír es 4 maneras para ser buena gente. Eso es lo que le gusta oír a la gente. ¿Cómo ser rico? Rico, padre pobre. La gente le gusta leer esos libros. ¿Cómo tener? Pero la Biblia dice que los bienaventurados, la palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. 3 veces felices. Bienaventurado, feliz, feliz, feliz. 3 veces. Eso significa la palabra bienaventurado. O sea que nosotros somos los bienaventurados que leemos las palabras de esta profecía en este tiempo que estamos viviendo, porque es el último tiempo. Porque estamos agarrados de la mano del Señor. El mundo está asustado. Dice, ¿qué vamos a hacer? Se acabó el mercado. Y si nos da la pandemia, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? El mundo está asustado, pero cuando usted es un verdadero cristiano, la iglesia está victoriosa. La iglesia está esperando Maranata, el día que Él nos levante. Estamos agarrados, asidos. La palabra fe viene del hebreo asa, A-S-A, asa, que significa agarrarse, sostenerse. Nosotros no podemos tener simplemente una... en la palabra no podemos quedarnos solamente pensando en la, ¿cómo se llama eso? En el conocimiento de la palabra física. Porque estaríamos faltándole a la fe. Debemos tener ologopistos. Ologopistos es falto de fe. Eso es ologopistos, falta de fe. Y nosotros tenemos que estar en el pistos, en la fe verdadera. Para que un proyectil se dispare, se necesita una pistola. Para que un avión aterrice o un automóvil vaya, se necesita una pista, autopista. Fe. ¿Se da cuenta? Si no la hay,
estamos fuera de la fe, o logopistos. Creemos solamente en la palabra escrita, pero no creemos en la palabra viva. Hay una diferencia inmensa. Encontramos teólogos eruditos que explican la Biblia desde la manera científica, académica, que está bien de alguna manera, pero no están llegando al espíritu. Por lo tanto se llama ologopistos. Simplemente tienen un conocimiento del logos, de la letra, de la tinta, del papel, de la ciencia, de ese conocimiento físico, humano, antropológico, pero no está llegando al verdadero conocimiento que es espiritual, de la palabra viva, salida de la boca del Salvador, de Jesús, de la palabra verdadera, única, santa, profunda, revelada, limpia, pulcra, santa. ¡Ah! Maravillosa. ¿Entiende usted la diferencia entre la palabra viva, la palabra verdadera, rema, revelada, la palabra logopistos, falto de fe? Dice entonces la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, ¿qué? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo, muchachos? Iglesia, amigos y mundo. Cerca, 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 cerca. La gente está haciendo planes después de esta pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a comprar una casa con piscina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar 2 carros con doble cilindraje, una motocicleta, no sé, o sea, unas cosas. Ay, Dios mío. Este es el tiempo de predicar el evangelio, iglesia. El tiempo de predicar el evangelio. Este es el tiempo de pensar qué coronas nosotros le vamos a presentar a Jesucristo, no qué camioneta nos vamos a comprar. Si ya se la compró, amén. Pero no piense en comprar. Piense en predicar, piense en hacer discípulos, piense en hacer coronas. ¿Cuántas coronas usted le va a llevar al Salvador? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mal siervo o buen siervo, no sé. ¿De qué depende? De que realmente nosotros entendamos la situación de la que estamos viviendo actualmente. De eso depende, del compromiso real que nosotros tengamos. Dice entonces, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados son los que ¿qué? Leen y oyen. Hay que leer la palabra, luego hay que oír la palabra y luego dice claramente que hay que guardar la palabra. Hay gente que lee la palabra y ya hasta ahí se quedó y dice, no, sí, por eso le estoy hablando de los teólogos, los eruditos y ya. Mire, yo se lo digo con humildad. Tengo una maestría en teología y tengo un doctorado en teología. Sin embargo, con la maestría y el doctorado que tengo en teología, no me sirve, porque es simplemente academia. Lo importante es la verdad de su palabra. No es tener el logos, sino es tener la verdad única de Jesucristo. El título aguanta, pero no es la verdad. La verdad es la palabra de Jesús. ¿Cuántos teólogos hoy tienen simplemente un conocimiento aquí, pero no tienen una vivencia aquí? Tienen un conocimiento acá y son gente docta, doctos de la ley, doctos del hebreo, doctos de la teología, doctos. Enseñan en academias y universidades. Es más, los doctos de hoy en día, los teólogos de hoy en día no están hablando de esta verdad. Están haciendo una crítica textual literaria del siglo XVII de Emmanuel Kant, diciendo claramente que el Antiguo Testamento, por ejemplo, que lo que es el Pentateuco no fue escrito realmente o no fue inspirado por Dios, sino que es una falacia del hombre para montar o administrar o crear un Dios falso para una religión hebrea en el Medio Oriente.
¿Entiende usted hasta dónde está llegando la maldad de Satanás para que la palabra del Señor no se vuelva real, para que la gente no lo crea? Y lo está haciendo en sus propias universidades teológicas, con teólogos, con doctos. Pregúntele a usted a un cura, a un sacerdote, si esto del Apocalipsis va a ocurrir. Él le va a decir que no, porque eso ocurrió en el primer siglo con el señor Nerón, con el señor Domiciano, con los primeros emperadores de la época, y que eso no va a volver a ocurrir. Que tranquilícese, que fresco, que todo el mundo va para el cielo, que no hay problema. No es verdad. Que las oraciones lo van a sacar del ¿cómo se llama? El espacio intermedio que ellos dijeron. Tiene un espacio intermedio. Que bueno, que ya el Papa lo desmintió. Entonces, se da cuenta la falacia de la teología, de la academia, de los doctores de la ley, de los doctores... ¡Purgatorio! Purgatorio, gracias. De los doctores de la ley. Se da cuenta cómo la falacia ha venido lamentablemente dañando la verdad bíblica. La verdad bíblica es otro concepto, No es la verdad de los hombres, pero no estamos entendiendo el concepto verdadero de la palabra, lamentablemente. Entonces, ahí se necesita, número uno, leer esta profecía. Se necesita escuchar la profecía, oír la profecía, indagar en la profecía. De esta profecía dice, y además de eso, guardar las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué necesitamos entonces hacer ahora? Guardar. Guardar es tener fe, asa, A-S-A, asa, agarrarse, poner por obra, tener pistos, fe, actuar en pro de guardar la profecía. ¿Cómo guardo la profecía? 1, conociéndola. 2, aplicándola. 3, enseñándola. Y eso es lo que tiene que hacer hoy la iglesia. Se da cuenta que el Apocalipsis no es otra cosa que eso, es la revelación de Jesucristo dada a un ángel para que se la entregue a un mediador llamado, en otras palabras, Juan, para que la iglesia del mundo actual conozca la verdad bíblica, conozca realmente el Evangelio. Entonces finaliza diciendo, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está qué? Cerca. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Los últimos tiempos. Somos la última generación. Pues bien, estos tres primeros versículos es el prólogo de el Apocalipsis y es la entrada de toda la profecía como tal. Vamos a dejar hasta aquí porque esto es mucho trabajo y mucha información, y vamos a iniciar el próximo miércoles con las salutaciones a la iglesia, que no es más y nada menos que el saludo a las 7 iglesias de Asia Menor, donde se ha establecido el Evangelio y donde se ha predicado y se ha expandido. Vamos a orar, le invito a que oremos y luego abrimos nuestros micrófonos para charlar un momento. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios del cielo, por toda tu poderosa palabra. Hemos entendido un tema histórico, un tema... no solamente histórico, un tema fundamental, importante de este momento que estamos viviendo, cruciales, de este tiempo importante, Señor, que estamos viviendo, Señor amado. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es única, es suficiente, es santa, es pura, y en este tiempo, mucho más, Señor, ha cobrado sentido, mucho más, Señor. Gracias, permite que tu palabra corra. Permite que tu palabra, Señor, nos sitúe en el momento correcto, en el lugar correcto, en el tiempo espiritual y en el mundo físico, Señor del cielo. Que nosotros como iglesia podamos conocerte, podamos tener relación contigo, podamos conocer tus planes presentes, pasados y futuros, y podamos conocerte íntimamente para ir contigo, Señor, en ese rapto de la iglesia y poder sentarnos una vez más en tu mesa y poderte llamar papito. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.